amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde, seguimos en Televisión de Ferrol, estamos tratando, como no, temas de actualidad. La actualidad, pues ya desde hace unas semanas se centra bastante en cambios que puede haber en nuestra estructura como Estado. España como tal podría llegar a sufrir cambios. Bueno, ahora por supuesto son meras conjeturas, cosas que se lanzan, quizás calentones, pero bueno, de cualquier forma en Televisión de Ferrol estamos analizando repercusiones que pueden traer algunas propuestas que se están lanzando en parlamentos, en foros de opinión e incluso en la calle, ¿por qué no? Aunque bueno, en la calle yo supongo, Manuel, que sé que en fin, está en contacto siempre con la gente, aunque ahora mismo no sale concejal, pero bueno, aún como asesor está en contacto con muchísimos ciudadanos. En la calle a lo mejor más que estos temas de si la Diputación sí o no, los cambios autonómicos que ahora vamos a comentar, referendos, a lo mejor está más preocupado por encontrar trabajo, ¿no? Hombre, yo creo que el problema de España ahora es el problema económico. Hay que pagar la deuda pública, hay que pagar la deuda privada y tenemos que generar crédito en las calles para que haya puestos de trabajo. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos ahora mismo en España y es lo que percibe la gente. Los otros son debates secundarios, a mi entender. Y por supuesto en Galicia el debate estatutario de Estado, de Nación, creo que no está en la calle, no está en el debate político. Sí, la a lo mejor otros lo buscan para intentar no hablar de sus problemas, ¿no? Pero no está. No está ni parece que vaya a estar, ¿eh? Yo recuerdo incluso el referéndum, ahora vamos a hablar del tema del referéndum en Cataluña. Yo recuerdo el referéndum sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en realidad se ha vendido como una reforma, pero bueno, un estatuto de nueva planta. La participación tan baja, menos de un 50%, un 40% de participación, que en fin, da un poco la idea de que a lo mejor los debates políticos a veces están muy alejados, ¿no?, del debate real. Bueno, eso suele pasar, pero bueno, ahora mismo, claro, lo que está pasando en Cataluña es un pulso más dentro de la historia de España. Es decir, si vemos la historia de los últimos 150 años de España, antes no se daban estos pulsos porque no existía esa realidad, ¿no? Lo cierto es que sí, bueno, parece que hay un presidente que pretende, al margen de los procesos legales, y ahora me referiré a los supuestos de reforma constitucional, parece que pretende la creación unilateral de un Estado catalán independiente, etcétera, etcétera. Por lo menos eso es lo que se dice y con lo que se amenaza, pero se amenaza más en medios de comunicación y en entrevistas. Que yo sepa, no ha habido una solicitud formal de la Generalitat al Gobierno de España en ningún sentido, por ahora. Han convocado elecciones, supongo que estarán calentando el debate preelectoral para producir, pues eso, lo que tú has dicho hace un momento, que no vote solo el 35% de la gente en unas elecciones, como pasó con el estatuto reciente. Y yo creo que esto al final va a quedar en nada. Pero bueno, en todo caso, conviene explicarle a los oyentes cómo nuestra propia Constitución vigente prevé ya los supuestos de reforma de la propia Constitución, ¿no?, para que sepan qué caminos son legales y constitucionales, aunque no estemos de acuerdo con ellos, y cuáles no son legales, ¿no? Las hojas de ruta, digamos. Las hojas de ruta. Decir en algunas comunidades autónomas, ¿no? Sí, decir, hoja de ruta. La que hablaba Ibarretxe, por ejemplo, en su momento, hoja de ruta, tal. Sí, bueno, pero ellos tenían su hoja de ruta, pero la hoja de ruta la marca la Constitución. Mira, todas las constituciones europeas modernas, todas, absolutamente todas, prevén un apartado de su cuerpo en donde explican cuáles son las formas para que en el futuro se pueda reformar esa Constitución. O sea, las constituciones es la norma básica y fundamental, es una norma que debe mantenerse muchos años en el tiempo y no ser cambiada para que tenga pervivencia, pero son normas que no son cerradas. Todas las constituciones modernas europeas establecen supuestos en donde puedan reformarse a sí mismas. Bien. La nuestra también lo previó, en su artículo 168 en concreto. Es un poco de lo que vamos a hablar ahora. El sistema autonómico lo tenemos delimitado de una forma clara, 17 comunidades autónomas, ¿no?, 2 ciudades autónomas, pero si queremos cambiar eso, es decir, ese modelo, ¿qué tendría que ocurrir? Es decir, uno es el supuesto de la reforma total de la Constitución, o de lo que también se equipara a los de título 1, jefatura del Estado, bandera, instituciones básicas, y otras son las pequeñas reformas tal. Claro, habrá que ver lo que pretende el presidente de la Generalitat, pero si lo que pretende, por lo que está diciendo en los medios de comunicación, es la creación de un Estado catalán, pues obviamente eso está fuera de la Constitución. O sea, es que por mucho que se quiera estirar la interpretación de la Constitución, eso está fuera. España se constituye en comunidades autónomas y aún más, la propia Constitución prohíbe que las comunidades autónomas españolas se federen entre sí. Es decir, prohíbe que Cataluña y Valencia, por ejemplo, quieran federarse. Y solo establece un supuesto excepcional, que es en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, en donde la Comunidad Foral de Navarra, si lo establece por mayoría de 2/3, creo recordar, pueden integrarse dentro del Consejo General Vasco, con una disposición adicional. Es la única excepción. Los demás, no. Por lo tanto, si queremos hacer una reforma constitucional, es decir, si lo que quiere el señor Mas es que cambiemos la Constitución para que nuestro Estado cambie de autonómico a federal, aunque esto es muy discutible sobre lo que ya tenemos ahora, o un Estado confederal, bueno, pues habrá que reformar la Constitución. ¿Y cómo se reforma la Constitución?
artículo 168 del propio texto legal. El Congreso y el Senado actual, imagínate que esta petición llega mañana. Pues el Congreso de hoy, tal y como está compuesto, y el Senado, por mayoría de 2/3 de sus miembros, tiene que votar a favor de iniciar un proceso de reforma constitucional. Y tiene que marcar ya en qué se va a basar ese proceso de reforma constitucional. ¿Por qué mayoría de 2/3? Para evitar que un partido determinado, porque tenga mayoría absoluta, quiera cambiar las normas del juego. Se exige que PP y PSOE, que son las dos fuerzas mayoritarias, que son las que podrían conformar los 2/3, se pusiesen de acuerdo. Primera cuestión, en el Congreso y en el Senado. Una vez que el Congreso y el Senado votase con más de 2/3 la posibilidad de iniciar la hoja de ruta de la reforma constitucional para ir a un Estado federal o para ir a un Estado autonómico como lo tenemos con una relación especial con Cataluña, en fin, o cualquier cosa que se nos pueda plantear, teóricamente todo es posible, después esas mismas Cortes tendrían que disolverse. Una vez aprobado esto, tendrían que disolverse, convocar elecciones. Y el nuevo Parlamento, es decir, el nuevo Congreso y el nuevo Senado, tendría que redactar ya el modelo de nueva Constitución, donde ya estaría determinado y articuladamente todo lo que es la nueva propuesta, y volver a votarla por 2/3 de su mayoría. Y el Senado también. Y aún después tendría que convocar un referéndum para que los españoles, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, no reside en el catalán, ni en el gallego, ni en el murciano, ni en el de Coirós de arriba, o sea, es en la totalidad. Tendríamos que ser los españoles los que por mayoría, porque sería o un sí o un no, con lo cual, por mayoría, dijésemos sí a esa reforma. Si se dan todas estas circunstancias, es decir, que el actual Parlamento lo establezca por 2/3, el Senado también, que se disuelvan nuevas elecciones, nueva configuración parlamentaria, nueva votación de 2/3 o de nueva 2/3 y después referéndum, podría llegarse a cualquier situación que se plantee, entre ellas la que quiera el señor Mas. Claro, yo no veo en la realidad española actual, ni de PP ni de PSOE, que se inicie ni siquiera los 2/3 en el Congreso actual. Y aunque lo hiciesen así, dudo mucho que los españoles aceptasen esa segregación en esos términos. Esto si se hace conforme lo que marca el libro. Si lo que pretende el señor Mas es hacer una consulta popular al margen de cualquier legalidad, pues sería una consulta ilegal, y como toda consulta ilegal, podría ser prohibida y podría ser, prohibida e incluso su celebración, y sería constitucional esa prohibición. Bueno, de todas formas, sí es verdad que en esa comunidad autónoma se han realizado ya consultas, es decir, de manera completamente ilegal en determinados municipios y bueno, en fin, con previsibilidad, digamos, propaganda, aunque no hayan tenido, lo que pasa es que, bueno, tienen los mismos efectos, digamos, que si hubiesen hecho una sardinada, digamos. Efectivamente, yo te iba más quitado la sardinada, yo no iba a decir sardinada, iba a decir que yo y mis 4 amigos podemos tomar 4 vinos y decidir asambleariamente la decisión de la calle María de la ciudad de Ferrol. No vale para nada, no son estas, es decir, eso es política, ¿no? Están haciendo política. De hecho, ahora que citas una calle, había un libro hace tiempo en el que se decía que había pretensión por parte, pues, de hace muchos años, de la ciudad de Ferrol de extinguirse. Pero eso pasó a mediados del siglo XIX en Cartagena. Cartagena, cuando creo recordar fue la Primera República, se proclamó cantón independiente. Cartagena, o sea, esto que parece de chiste, no, esto pasó ya. Y proclamaron su tal y querían emitir su moneda, es decir, los cartageneros, ¿no? Quiero decir que esto pasa, ¿no? Esto pasa cuando se hacen estas cosas, pero en la propia Constitución, y este es el resumen jurídico que me gustaría destacar, la propia Constitución ya establece cómo los españoles podemos reformarnos. Y lo establece de una forma, y fíjate qué mayoría es cualificada, es decir, exige no que un gobierno de turno que una vez gana pueda cambiar las normas del juego, no, exige 2/3 de Congreso, 2/3 de Senado, vuelta a convocar elecciones para ver qué opina la gente, vuelta a composición, gobierna uno, puede volver a gobernar otro, otra vez 2/3 y después, por último, referéndum para que se nos diga sí o no, para que nosotros digamos sí o no. Luego, yo veo muy difícil que esto prospere, la verdad, lo veo imposible. De todas formas, es verdad que, en fin, en esa parte de España, incluso en algunas otras, estamos un poco acostumbrados a que, digamos, la legalidad no le presten especial importancia, ¿no? Un poco se hace una apelación genérica al sentido popular y no parece que el cumplimiento de la ley sea algo que agobie, ¿no? En determinadas zonas, digo, y yo ya no sé si es un calentón un poco a veces de un meeting o de un debate, o si realmente se piensa que la ley no tiene excesiva importancia de cumplirla, lo cual, cuanto menos, es curioso, ¿no? Más que nada porque seguramente cuando llega cada vez la campaña de renta, pues a todos nos gustaría saltarnos la ley, que en el sentido de no tener que pagar impuestos, ¿no? Pero es que la ley es la ley para todos y es única, es decir,